Can Yaman la lió parda en plena calle. Y ojo que parece que hay una conexión con Demet Özdemir. Pero calma, que ahora os lo cuento todo. ¿Qué ha pasado? Pues que Can Yaman, el turco más famoso del momento, ha tenido un encontronazo que ha dejado a todos con la boca abierta. Se rumorea, que en un momento de calentura, le lanzó el móvil a una fan que se le estaba acercando demasiado. Sí, habéis oído bien. Un móvil al aire. Imaginaos el percal, la pobre mujer y el teléfono volando. ¡Qué momento más incómodo! Y aquí viene lo gordo, ¿por qué metemos a Demet Özdemir en esto? Pues porque, para ser honestos, cada vez que Can Yaman monta un numerito, o está con alguien nuevo, o algo pasa en su vida, la gente automáticamente piensa, ¿y esto qué tiene que ver con Demet? Ya sabéis el salseo eterno de si vuelven, si no vuelven, si se celan. Es el tema estrella. Lo que yo creo que está pasando aquí es que el pobre Can está agobiado. No es fácil ser la estrella que es, tener a miles de fans detrás, que te pidan fotos, autógrafos, que te toquen. Y a veces, esa presión explota. Y quizás la fan se acercó en un mal momento, quizás le dijo algo que no le gustó, y ¡zas! El móvil por los aires. No justifica la acción, ojo, pero sí que podemos entender la frustración. Ahora, ¿Demet tuvo la culpa? A ver, ¿cómo va a tener ella la culpa de que él lance un móvil? Absurdo. Pero la gente lo piensa, y aquí es donde entra el juego de las redes. Seguro que ya hay 1000 teorías conspiranoicas, que si Demet le ha dado un ultimátum, que si él está intentando llamar su atención de esta forma tan rara, que si Demet le dijo que se alejara de ciertas fans. 1000 inventos. La realidad es que Can Yaman tiene una personalidad fuerte, a veces impulsiva. Y Demet Özdemir, por lo que se ve, es más reservada. Quizás la relación que tuvieron chocaba precisamente por eso. Y ahora, cada vez que él se sale de la raya, se rescata la historia de ellos dos. Lo que me intriga a mí es el móvil. Lo rompió. Lo recuperó la fan. Fue un móvil caro. Preguntas importantes, señores. Porque si fue un iPhone último modelo, la cosa sube de nivel. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, para generar polémica y que se hable de él. Y bueno, en el mundo de las celebrities todo es posible. Un escándalo pequeño bien aireado, puede ser un buen empujón para la próxima serie o película. Pero, lanzar un móvil. Me parece un poco fuerte para una estrategia, ¿no creéis? Yo sospecho que fue más un arrebato de cansancio o agobio. Y luego está el tema de la fan. ¿Se enfadó? Denunció. Lo ha subido a TikTok. Imaginaos el vídeo viral. Sería un notición. La mayoría de las veces estas situaciones se quedan en anécdotas, pero cuando hay algo físico de por medio, como un móvil, la cosa cambia. Yo creo que Can Yaman necesita un buen respiro, o quizás un manager que le ayude a gestionar mejor estas situaciones. Porque el talento lo tiene, eso nadie lo duda. Pero a veces el temperamento le juega malas pasadas. Y volviendo a Demet, seguro que a ella le da igual todo este jaleo. Ella está en su vida, haciendo su camino. Lo que pase con Can son cosas suyas. Pero claro, el público no lo ve así. Para nosotros siguen siendo una pareja icónica, y cualquier cosa que haga él, nos hace acordarnos de ella. En fin, que la cosa está servida. Can Yaman tirando móviles y Demet Özdemir, como siempre, en el punto de mira de todos los salseos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Can Yaman debería pedir disculpas a la fan o fue la fan quien se pasó de la raya?